Primero llevamos los datos conocidos a la tabla que ya tenemos preparada. Los datos conocidos son la tensión y los valores de resistencia de R1, R2, R3, R4 y R5. Bueno, pues, la tensión son 12 voltios, R1 son 3 ohmios, R3 son también 3 ohmios y el resto de resistencias son 6 ohmios. Vamos a calcular el circuito, la resistencia total. Busco la pila, el elemento más alejado será R5, me choco con R4, estas dos están en paralelo. El resultado de estas dos, de ese paralelo, quedará en serie con R3, el resultado de todo esto quedará en paralelo con R2 y el resultado de todo esto quedará en serie con R1. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. RB va a ser igual al paralelo de R4 y R5, que nosotros resolvimos multiplicando R4 por R5 y dividiéndolo entre la suma de R4 y R5. En este caso la operación es muy sencilla, son 6 por 6 partido de 6 más 6. Estos son 36 partido de 12 y da como resultado 3 ohmios. Circuito equivalente sería quitar estas dos resistencias y colocar lo que hemos llamado nuestra RB. Como veis, queda RB y R3 en serie. La RC, que vamos a llamar, será R3 más RB. Estos son 3 ohmios más 3 ohmios. Esto es igual a 6 ohmios. Y tendremos una resistencia que nos quedará entre estos dos puntos. Esto será RC, sin que todas estas las tengamos ya. Como veis, la pila, el elemento más alejado será RC, que quedará en paralelo con R2. Vamos a hacerlo. Lo que nosotros vamos a llamar R sub D es igual al paralelo de R2 con lo que hemos llamado RC. Nosotros resolvemos igual que antes, producto partido de la suma. Es decir, 6 ohmios por 6 ohmios partido de 6 ohmios más 6 ohmios. Es repetir el cálculo de arriba, con lo cual esto ya sabemos que nos da 3 ohmios. Vamos a separar esto para que se vea que son operaciones distintas. Bueno. La resistencia equivalente nos quedaría en este punto sin todo esto, con lo cual la pila, elemento más alejado, sería esta RD que hemos calculado. Al ir hacia la pila chocaríamos con R1 y esas dos resistencias quedan en serie, con lo cual diremos que RE es igual a R1 más RD, que son 3 ohmios más 3 ohmios, son 6 ohmios, que es igual a la resistencia total. Bueno, pues en la resistencia total ponemos los 6 ohmios. A continuación calculamos, siguiendo ese procedimiento genérico, la corriente total del circuito, puesto que tenemos resistencia y tensión total. Sería tensión total partido de resistencia total. La tensión total van a ser 12 voltios, la resistencia total son 6 ohmios, 12 entre 6 son 2 amperios. Bueno, pues 2 amperios que van a circular en ese sentido. Eso es lo que hemos llamado I sub t, y a partir de ahora vamos a ir analizando el resto del circuito. Antes vamos a colocar el signo de las tensiones como quedarían en cada
una de las resistencias. Recordamos que por donde entra la corriente los elementos pasivos siempre es positivo y por donde sale la corriente los elementos pasivos es signo negativo. Bueno, pues podemos decir que la corriente por R1 es igual a la corriente total, ya que todos los electrones que salen de la pila tienen que pasar por R1. Y esto es igual a los 2 amperios que habíamos calculado anteriormente. La corriente por R1 son 2 amperios. Eso quiere decir que podemos calcular la tensión por R1, que será igual a la corriente por R1 por la resistencia R1. 2 amperios por 3 ohmios, esos son 6 voltios. A continuación, como aplicando nudos no voy a conocer la corriente que viene por R2 ni la que viene por R3, voy a aplicar mallas en esta malla de aquí. Bueno, pues aplicando mallas en esa parte de aquí, mejor, vamos a seguir por aquí abajo, decimos que 0 es igual a más VR2 menos el valor de la pila y más VR1. De aquí despejamos y decimos que la tensión en R2 va a ser igual al valor de la pila menos la tensión en R1. Fijaros que la E y la VR1 pasan al otro lado cambiando de signo. 12 voltios menos 6 voltios de VR1, esto es igual a 6 voltios. Ya sabemos que la tensión en R2 son 6 voltios. Si sabemos eso, podemos calcular la corriente por R2 como la tensión en R2 partido de R2. Tensión en R2, 6 voltios entre 6 ohmios es igual a 1 amperio. 1 amperio. Bien, si por aquí llegan 2 amperios y por aquí, que es IR2, se va 1 amperio, yo puedo calcular la IR3, puesto que esto es la I total. Bueno, pues aplicando en ese punto la ley de nudos, digo que el sumatorio de las corrientes que llegan, que es la I total, es igual al sumatorio de las corrientes que salen, que es IR2 e IR3. De aquí despejo el valor de la corriente R3, que será la corriente total menos la que se va por R2. Corriente total, 2 amperios, menos 1 amperio que se va por R2, eso es igual a 1 amperio. Quiere decir que por R3 circula 1 amperio. Con esto podemos calcular la tensión en R3, que será la corriente R3 por R3, es decir, 1 amperio por 3 voltios. Eso es igual, 3 ohmios, la resistencia se mide en ohmios, 3 ohmios, eso sí, son 3 voltios. La tensión en R3 son 3 voltios. Igual que antes, la corriente viene por aquí, se dispersa en dos, no puedo saber cuál es. Pues aplico el método general. Para no complicarnos, voy a utilizar esta malla. Pues aplico en esa malla y esa malla me queda que 0, estoy aplicando la ley de mallas, es igual a la tensión en R4 menos la tensión en R2 y más la tensión en R3. Fijaros en el circuito, más VR4 menos VR2 más VR3. Bueno, de aquí despejamos lo que estamos calculando, la tensión en R4, que es igual a la tensión en R2 menos la tensión en R3. Igual que antes, pasan al otro lado cambiando de signo. La tensión en R2 la tenemos aquí, la tensión en R2, 6 voltios, y la tensión en R3, 3. Entonces, 6 voltios.
menos 3 voltios, esto es igual a 3 voltios. Y es igual a la tensión en R5. Estas dos resistencias están en paralelo, con lo cual tienen la misma tensión. Pero si yo aplico la ley de mallas en este punto, me va a quedar que la tensión en R4 es igual a la tensión en R5. Os invito a hacerlo. 0 igual a más VR5 menos VR4, y despejando me queda que VR4 es igual a VR5. Bueno, pues 3 voltios para R4, 3 voltios para R5. ¿Qué es lo que me queda? Pues calcular la corriente, por R4 y la corriente por R5. La corriente por R4, pues tensión en R4 partido de R4. Esto es igual a 3 voltios entre 6 ohmios. Esto es igual a 0,5 amperios. Y en el caso de la corriente por R5 va a ser exactamente la misma. Aplicando el método general, la tensión en R5 partido de R5 me queda igual. 3 voltios partido de 6 ohmios, que es igual a 0,5 amperios. 0,5 amperios y 0,5 amperios. Por último, para terminar, decimos que la potencia es igual a la tensión por la corriente y el resultado se expresa en vatios. Pues cogemos la calculadora, aunque esta no hace falta. 12 por 2 son 24 vatios, 6 por 2 son 12 vatios, 6 por 1 son 6 vatios, 3 por 1 3 vatios, 3 por 0,5 es 1,5 vatios y 1,5 vatios. 1,5 y 1,5 3 y 3 6, 6 y 6 12, 12 y 12 24, que es la potencia que entrega la pila. Potencia entregada es igual a la suma de la potencia consumida. Bueno, pues una vez hecha esa comprobación, podemos decir que el circuito está bien calculado y está bien desarrollado.